librea batean etorri direz eta kontrakoa esan ezean, azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El único punto del día es la aprobación del Reglamento del Consejo de la Infancia. Juanra. Guardián, la regulación del Consejo de la Infancia y el órgano de participación local busca reglamentar la participación en el Consejo de la Infancia. Es un reglamento abierto y que lo que busca es promover la participación de los niños en él. En este reglamento establece las funciones del Consejo, que son las que establece UNICEF, que es ofrecer a niños y niñas y adolescentes un cauce de participación institucional, trasladar las opiniones, necesidades, intereses e inquietudes de la infancia y de la adolescencia a las autoridades locales, proponer al Ayuntamiento las medidas oportunas encaminadas a favorecer el bienestar y desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito local, ser informados e informadas de las propuestas o resoluciones municipales respecto a aquellos temas de interés para la infancia y la adolescencia, realizar seguimiento de la ejecución de las propuestas realizadas por niños y niñas y adolescentes y o administración, informar al Ayuntamiento sobre los problemas específicos de la infancia y adolescencia, proponer soluciones alternativas a los problemas más característicos de la infancia y adolescencia, conocer el programa anual de actuación y los recursos destinados a infancia y adolescencia, favorecer la coordinación interinstitucional en lo referente a la implantación de políticas orientadas a la infancia y adolescencia, colaborar en el desarrollo del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, así como el seguimiento de dicho plan, velando por su efectivo cumplimiento y evaluación, e impulsar la unificación de criterios, forma de actuación, contribuir a la sensibilización y formación de los profesionales que desarrollen su actividad con niños, niñas y adolescentes. La composición del Consejo Municipal es la siguiente. Hay una presidencia que será ocupada por el alcalde o alcaldesa. Está la secretaría, que será ocupada por personal técnico municipal. Las vocalías, que es un grupo de niños y niñas, que bueno, serán ellos los que establezcan el número y siempre deberá ser al menos uno más que los adultos que estén en el consejo. Una persona de representante de cada grupo político y 2 representantes de las mesas de expertos. Bueno, esto es un poquito la base del consejo y luego establece cuál es el funcionamiento y demás. Una vez de que se apruebe el reglamento, pues lo que se busca es se convocará un consejo en la época estival. Bai, eskerrik asko. Bueno, bien, vemos bien el reglamento y sí que hay algunas cosas que nos gustaría proponer que se incluyeran. Y bueno, pues por ejemplo en el artículo 2, en funciones, pues creemos que estaría bien que se añadiera a todos esos puntos que se ceda un espacio fijo en la web zaia.eus, por ejemplo, para que se pueda colgar, o sea, no simplemente difundir las propuestas en los canales de comunicación municipal, sino bueno, pues que puedan tener un espacio fijo en la web para que quien quiera pueda acudir ahí a conocer todo lo referente al Consejo. Y bueno, además de, claro, dar difusión a través de los medios municipales. Y luego también creemos que podría estar bien que estuviese en el reglamento el tema de que puedan tener un local municipal fijo para ellos. O sea, no que sabemos que las reuniones y todo lo que se vaya a celebrar, pues tiene que ser evidentemente en dependencias municipales, pero bueno, que puedan tener un local al que acudir para que puedan reunirse, elaborar sus propuestas y demás, y bueno, y recibir allí el asesoramiento técnico, que pueda estar reglamentado eso, que se haga de esta forma. En el artículo 3, en la secretaría, bueno, pues creemos que estaría bien que en la medida de lo posible la persona que ocupe el cargo de secretaría tenga formación de la rama de educación, pues preferentemente como pueda ser pedagogía y demás, pues bueno, sabemos que no es fácil, pero bueno, creemos que en la medida de lo posible, pues si está la opción, pues sería beneficioso, pues porque
porque esa formación puede dar no solo para asesorar a niños, niñas y adolescentes, sino también al personal político, a cualquiera que integre el Consejo. También en funciones de secretaría, en el 4.2, que además de asistir a las sesiones con voz, levantando actas y tal, lo que pone en el punto B, creo que es, que también asistan a todas las sesiones plenarias, la secretaría que asista a todas las sesiones plenarias en las que se traten temas de infancia y educación, así como a comisiones de trabajo, bueno, pues al Consejo, por supuesto, y asesoramientos técnicos que pudiera haber. Y también en las funciones de la secretaría, bueno, pues que dirija el plan de infancia bueno, dirija el plan de infancia, vamos, que sea una de las personas dirigentes del plan de infancia y que pueda asesorar también a la concejala o concejal en cuestión. Para los vocales que puedan tener asesoramiento técnico municipal, bueno, esto nos referimos más bien a niños, niñas y adolescentes más que al resto de vocales, pero bueno, al menos una vez al mes por áreas que puedan estar relacionadas con el trabajo que se está realizando. Véase si el Consejo está tratando temas no tiene por qué ser temas de infancia, puede ser temas de urbanismo, de medio ambiente, de lo que sea, pues que ese personal técnico pueda asesorarles y que tengan la opción de que ocurra al menos una vez al mes, por ejemplo. En el artículo 6, en el funcionamiento y periodicidad de las reuniones, que uno de los plenos ordinarios se pueda celebrar antes de la celebración del pleno o comisiones de presupuestos, pues creemos que puede ser acertado que esté especificado, tenga que ser en ese momento cuando se celebre, pues para que sea más fácil incluir sus propuestas o bueno, pues que se les pueda oír antes del pleno de presupuestos. Y bueno, también proponíamos la celebración de sesiones de trabajo mensuales, pues eso, entre el Consejo, la opción de que exista entre el Consejo y persona técnica, o sea, secretaría, en el local que decíamos antes. En el 6.3, que es que se celebrará en horario compatible con las actividades escolares y tal, bueno, incluir que se puedan celebrar tantas como sean necesarias y con la presencia técnica de secretaría, pedagogía y secretaría, vaya. Y creo que eso es todo. Son unas propuestas que hacemos, que sabemos que muchas de ellas, pues bueno, pues en la práctica se incluirían, pero bueno, pues que creemos que es interesante que estén también recogidas aquí. Entonces, si queréis, de todas formas, os las pasamos por escrito y eso es, y lo hablamos estos días. Por nuestra parte, eso. Es que ricasco. Yo no sé lo que estamos haciendo, después de escuchar a la responsable de Zayabay, no sé lo que estamos haciendo, porque en estos momentos lo que se ha planteado, pues a mí me gustaría tener en cuenta que estamos hablando del reglamento del Consejo de la Infancia. Y el reglamento del Consejo de la Infancia, pues, no sé, imagino yo que habrá muchas personas, muchas familias en Zaya que estarán pensando que los infantes, los niños, principalmente son niños y algunas cosas de las que aquí se han planteado no tienen nada que ver ni con la educación, ni con el comportamiento de los niños, ni tienen nada que ver con lo que puede ser un proceso formativo de muchachos que tienen 14, 15 años, más o menos esa edad. Entonces, a mí me parece muy bien que se cree un Consejo de la Infancia, pero todas esas cosas por las cuales un niño que no tiene ni mayoría de edad, se le plantee, pues no sé, una sede con unas propuestas de actuación que, desde luego, en muchos casos, depende de las que sean, no se lo van a autorizar ni sus padres en casa, pues me parece que hay que tener mucho cuidado. Esto es muy interesante,
si se trata con mucho cuidado. Y yo creo que como ayuntamiento, pues bien, a mí me parece muy bien que se diga y se reúnen todos los días, deciden lo que quieren, piden lo que quieren, hacen lo que quieren. Bien, vale, perfecto. No sé, yo igual soy un viejo, porque yo tengo muchos años y soy muy viejito, pero yo estoy convencido porque veo a la infancia, veo cómo funciona y estoy convencido de que nadie de los que plantean esa especie de, pues no sé, de libertad para los que tienen menos de 18 años, para los que tienen 14 o 15 años, se lo va a aceptar a sus hijos. Es muy importante tener en cuenta eso. Esto tiene que intervenir y es muy importante para la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, porque es de infancia, no es ni siquiera para los jóvenes, es para todavía más pequeños que los jóvenes, pero hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de planteamientos, porque, no sé, algunas cosas de las que he oído me parece que no son lo más apropiado para el objetivo que debiera tener este Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Marisa, ¿tendríamos que dictaminar el texto cómo quedaría, cómo iría al Pleno? Sí. Vale, entonces... Vale, hacemos un receso igual para ver cómo lo podemos hacer un receso. Pásanos por escrito, vai.
¿Sabes lo que he propuesto? Bueno, ¿Sabes lo que he propuesto? Mira, he propuesto que no juguemos con la infancia. Eso es lo que he propuesto. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotras dos? Eso es lo que estáis haciendo. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotras dos? a ver, Mónica, nos paséis las propuestas por escrito, por favor, las valoramos y la traemos el viernes que viene a otra comisión, antes de pleno. ¿Vale? Bueno, gai gehiagorik ez badago eztabaidatzeko bukatutzat ematen dugu, bale? Eskerrik asko.